Trabajo en operaciones especiales. Me temo que encontré algo extraño en Ohio. Esto fue lo que sucedió. Ay, recuerdo que era un día hermoso en otoño y aunque estar en medio de la nada en Ohio no es exactamente mi escenario ideal para una tarea, podría haber sido peor. Simplemente abrir las ventanas, escuchar música y respirar un buen soplo del aire del campo es un buen contraste con estar encerrado en las ciudades como estoy acostumbrado. La vista de los tallos marrones de maíz que poblaban los kilómetros de campos a lo largo del camino fue bienvenida, al igual que el olor fresco y limpio del aire. Es bueno que estos trabajos no impliquen mucha interacción con la gente. Desafortunadamente, cierto nivel de interacción es inevitable. De camino a un policía me dio una multa por exceso de velocidad en un pequeño departamento local. Aunque de hecho estaba acelerando, tuve la sensación de que él tampoco le gustaba ver mucho ver a un federal en el cuello del bosque. Sí, lo sé, la policía local no es fanática de nosotros, así que he venido a aprender. Tienden a sospechar de nosotros, pensando que estamos en una misión ultra secreta a sus espaldas. Sí, en algún sentido supongo que tendrían razón. Seguí conduciendo por el camino de ripio hasta que el sistema de navegación me indicó que mi destino se acercaba a la derecha. Bajando el volumen de la radio mientras me acercaba, miré hacia los campos vacíos y los bosques que se encontraban más allá. Luego giré por el largo camino de tierra que conducía a la casa y el garage de nuestros civiles. Rodé y estacioné con mi baúl mirando hacia el patio. Al salir percibí otra bocanada de aire fresco del campo y miré el área de operaciones que se extendía ante mí. Me sorprendió la cantidad de terreno y espacio que tenía a mi disposición. El espacio es bueno para estos trabajos. Además me informaron que no había vecinos lo suficientemente cercanos de los que preocuparme. No podría haber pedido un entorno mejor. Después de estirarme y dejar escapar un ligero suspiro, decidí que era hora de ponerme a trabajar. Saqué el llavero de mi bolsillo y abrí la puerta principal. Parecía un lugar bastante agradable. Ciertamente no era nada de lo que valiera la pena quejarse, dadas las condiciones de las casas a las que me enfrenté en mis asignaciones anteriores. Volví a salir a mi enorme vehículo emitido por el gobierno y abrí el maletero. Saqué el primer par de bolsas de lona llenas de equipo y las llevé adentro. La cocina era un lugar tan bueno como cualquier otro para instalarse. Después de hacer 5 o 6 viajes arrastrando bolsas pesadas y cajas de mis trastos a la casa, volví a salir para abrir el garage. Gracias a Dios pudimos detectar este caso temprano y los civiles pudieron salir a tiempo. También significaba que tenía espacio en el garage para estacionar esta cosa. Todo lo que quedaba en el camión era la gran caja metálica, pero no la iba a necesitar hasta más tarde. Cerré el maletero y llevé mi vehículo al garage cerrándolo al salir. Regresé a la casa donde me cambié el traje por mi equipo. Usar el traje todo el día me molesta, pero supongo que los altos mandos quieren que luzcamos como federales buenos y amistosos para el público. El público no tiene ni idea de la clase de monstruos que somos. Y eso está bien para mí. Desempaqué caja tras caja de equipo y armas. Cargué mi Glock 17 con su cargador extendido de 30 rondas, tal como lo hice con mi rifle estándar. Revisé las miras láser en ambos. Todo estaba bien. El siguiente fue mi favorito. Supongo que es bueno tener un presupuesto virtualmente infinito. Supongo que son las ventajas de trabajar para el gobierno federal de los Estados Unidos. La última arma de fuego que traje fue una revólver Magnum 357. Era mi arma personal que tenía enfundado en mi pecho. Me imagino que nunca es una mala idea tener un arma de más por si acaso. Tal vez debería haber traído más sobre este. Si las cosas se acercaban demasiado, siempre tenía mi cuchillo de caza. Yo lo afilé esta mañana antes de salir. Las siguientes horas consistieron en salir al bosque cerca de la casa en varios lugares y configurar docenas de mis pequeñas cámaras equipadas con sensores de movimiento. Estaban ahí para darme una idea de la ubicación de cualquier cosa que se atreviera a acercarse a los campos que rodeaban la casa.
Podría saber sobre cualquier cosa que se me acercara sin que yo lo supiera. No tomé demasiadas precauciones al configurarlos. Las cosas nunca se ponen interesantes hasta el anochecer. Regresé a la casa donde encendí mi laptop y aseguré que todas las cámaras estuvieran conectadas y funcionando. Podía ver cada uno de ellos desde ahí y sabría si algo se movía. Luego me senté en una silla junto a la mesa de la cocina donde abrí la ventana y coloqué mi rifle para vigilar los campos. Supongo que valdría la pena mencionar por qué estoy aquí instalando equipos sofisticados en el bosque y cargando un arsenal de armas mientras estoy solo en una granja que no es mía. Muy bien, vamos a repasarlo. 1 de marzo de 2017, 3:33 AM, Iowa. El despachador recibe una llamada de un granjero local. Afirma que está mirando una figura parada en el borde de una línea de árboles en su propiedad. La descripción dada por el granjero era la de un hombre de estatura y complexión promedio, vestido con una camisa y pantalones anchos negros o grises, además de un sombrero de ala ancha. El granjero le dice al despacho que se había despertado abruptamente aproximadamente una hora antes, sin especificar por qué. Vio la figura afuera de la ventana de su cocina poco después. La figura había estado de pie cerca del borde de una hilera de árboles. Estaba frente a la casa y no había movido un músculo desde que el granjero lo vio. El granjero recuperó rápidamente su rifle y salió a su césped. Procedió a blandir su arma de fuego y le dijo al intruso que esta propiedad era suya y que se fuera de inmediato. El granjero, al ver que el hombre no se vio amenazado por su advertencia y exhibición de un arma de fuego, regresó a su casa para recuperar su teléfono y llamar al 911. Todo mientras seguía observando la figura desde su patio. Durante esta llamada, la voz del granjero sonaba notablemente nerviosa y asustada. El tono desesperado y el discurso tembloroso continuaron empeorando a medida que continuaba explicando la situación al despachador. El despacho le ordenó al granjero que permaneciera donde estaba y que no se acercara de ninguna manera al intruso. Él aseguró al granjero que la policía ya estaba en camino. Pasaron unos minutos tranquilos y sin incidentes. Entonces, sin previo aviso, el granjero dejó escapar un grito de horror a través del teléfono. La llamada se cortó segundos después. La policía inició su viaje de más de 40 minutos hasta la residencia. A mitad de camino de su llegada, llegaban múltiples llamadas nuevas de los vecinos del granjero. Informaron haber visto una gran columna de humo proveniente de la casa del granjero, y los más cercanos informaron haber visto la casa en llamas. Para cuando llegó la policía, la casa ya se había quemado hasta los cimientos. El departamento de bomberos llegó poco después, pero curiosamente el fuego se había calmado por completo. Lo único que quedó fueron las migajas carbonecidas de lo que alguna vez fue una casa. Los bomberos que llegaron al lugar estaban desconcertados por la rapidez con la que el fuego debió haber quemado la casa. No había explicación que pudieran comprender. La policía buscó en los campos y bosques cercanos al granjero y al presunto intruso sin éxito. Sin embargo, su búsqueda fue rápidamente devuelta debido a los hallazgos de los bomberos en la casa. Los huesos carbonecidos del hombre se encontraron debajo de los escombros, pero no estaban como deberían haber estado. Después de una mayor investigación, quedó claro que las extremidades del hombre fueron arrancadas de su cuerpo antes de ser incinerado a una velocidad imposible. Se encontraron 4 casquillos de bala calibre .308 donde antes estaba el patio de la casa. El rifle fue encontrado justo fuera de la casa ileso a pesar de su proximidad a un fuego tan violento. Los forenses confirmaron que el rifle había disparado estos casquillos, pero nunca se encontraron las balas. Este fue el primero, pero lejos de ser el último caso. 28 de octubre de 2017, 11:07 de la noche, Montana. El despacho recibe una llamada de un ranchero que vio a una mujer con un vestido blanco y negro pasado de moda y con una gorra de lino. El ranchero afirmó que la mujer estaba parada entre su ganado, pero no se movía. El ranchero no expresó pánico ni preocupación por su seguridad en el teléfono, sino más bien preocupación por la misma mujer extraña en el campo.
El ganadero también notó que su ganado se mantenía a distancia de la mujer como si estuvieran siendo precavidos. Una ambulancia llegó a las 11:29. Los paramédicos no encontraron rastros de la supuesta mujer. Caminaron hasta la entrada de la casa del ranchero y descubrieron que su puerta estaba abierta y sin llave. Después de llamar al ranchero y no obtener respuestas, entraron para ser recibidos por el cadáver del mismo ranchero colgando de una soga en su escalera. El hombre no tenía antecedentes de enfermedad mental y ninguno de sus familiares o conocidos tenía motivos para creer que tuviera tendencias suicidas. Además, un informe de la autopsia concluyó que ambos brazos estaban rotos en múltiples lugares, así como todos los dedos, como si hubieran sido aplastados por una gran fuerza. Él no podría haber atado la soga él mismo. Eso fue lo que se concluyó. 29 de noviembre del 2018, 12:06 de la mañana, Wisconsin. El despacho recibe una llamada de otro granjero. Había visto una mujer con un viejo vestido blanco y negro, además de una gorra de lino. La mujer había estado de pie en el largo camino de entrada desde el camino a su casa, iluminada por la lámpara que lo cubría. Permaneció inmóvil en el clima frío, ventoso y con mucha nieve. El granjero y su esposa fueron encontrados más tarde debajo de una pared de su casa derrumbada con piedras colocadas en la parte superior. Los habían colocado de esa manera aparentemente ordenada hasta que hubo suficiente peso para que aplastara sus huesos. Este es el primer incidente que tenemos registrado con evidencia fotográfica. Una cámara de rastreo, propiedad del granjero y su esposa, a unos pocos acres de distancia de la casa, captó una imagen la noche del incidente. Captó una imagen de la mujer exactamente como la había descrito el granjero. Vestida de blanco y negro y tenía un lindo sombrero de lino blanco. Parecía como si hubiera atravesado el tiempo de 100 años antes y se hubiera colado como un maniquí frente a la cámara. ...30 de mayo del 2019, Minnesota. 3 de septiembre de 2019, Nebraska. 4 de enero de 2020, Dakota del Sur. Y la lista sigue y sigue y sigue y yo podría continuar. Pero el punto es que estos incidentes han estado ocurriendo cada vez con más frecuencia y no se detienen. Sabemos lo que son, o al menos lo que se supone que representan para nosotros. Cada una de estas personas vivió en América del Norte durante los juicios de brujas. No creemos que fueran ellos los que fueron ejecutados. Creemos que ellos fueron los que hicieron las acusaciones. Los que hicieron eliminar a sus vecinos, los que llevaron a cabo las ejecuciones y ahora vuelven a eliminar. Afortunadamente, mi departamento detectó estos patrones desde el principio y designó un equipo para traerlos. Nosotros somos cientos. Estoy en la oscuridad acerca de lo que todo el mundo hace exactamente. Pero sé que algunos encuentran incidentes potenciales, algunos investigan, otros tantos se ocupan del encubrimiento y manejan la publicidad. Y luego, por supuesto, están los que envían para erradicar el problema. Ahí es donde entro yo. Estoy aquí para cazarlos, para devolverlos a sus tumbas por lo que parece. A veces llego aquí antes de que hayan cobrado una víctima, a veces después. Pero su reinado de horror llega a su fin conmigo siempre. Nunca se me han escapado y nunca he fallado en una tarea. Y yo no planeo que esta noche fuera diferente. Sonó un pitido en la pantalla de mi computadora portátil cuando se iluminó el contorno de una de las cámaras, lo que indica que el sensor de movimiento detectó movimiento. Había estado en silencio desde que lo instalé. No había ni la más mínima señal de vida salvaje. Ni ciervos, ni ardillas, ni ningún otro animal. Me incliné hacia adelante y examiné exactamente la cámara que se había disparado. No había nada que ver. Otro sensor se activó. Una vez más, la cámara no mostró nada. Mis ojos iban de cámara en cámara buscando movimiento. Se disparó otra cámara, aunque todo lo que vi fue una rama de árbol temblando. Hoy no había viento. Luego hubo otro y esta vez lo capté. Fue una figura con aspecto de perro cruzando la cámara en solo unos pocos fotogramas.
Pero yo sabía que bajo ninguna manera esto era un perro. Volví mi atención de las cámaras al campo frente a mí donde había venido el movimiento. Me puse detrás de mi rifle y miré por el visor a la línea de árboles en la distancia. Mi corazón comenzó a latir en mi pecho a un ritmo intenso. Podía sentir la adrenalina corriendo mientras escaneaba el borde del campo en busca de algún tipo de movimiento. Todo lo que me saludó fue el destello anaranjado del sol poniente en la línea de árboles y las diminutas sombras de los pequeños tocones de tallos de maíz en el campo vacío. Estaba en silencio. Ni siquiera un viento me acompañó esta noche, aunque no me puedo quejar. Esto era mejor para poder disparar a lo que sea que me estaba enfrentando. Durante unos minutos continué moviendo mi alcance a lo largo de esa línea de árboles, ocasionalmente echando un vistazo con mis propios ojos. Fue durante uno de estos vistazos cuando noté un color fuera de lugar. Entre un par de árboles al otro lado del campo, una especie de mancha en blanco y negro que estaba allí un poco antes. Bajé la cabeza hacia abajo detrás de la mira y la centré. Mientras estabilizaba la mira se enfocó una figura parecida a un hombre de pie en el borde del campo. Llevaba harapos negros y andrajosos que colgaban sueltos de su estructura rígida. Se quedó quieto, rígido como una tabla. Sus ojos estaban fijos en algo delante de él. Me tomó un momento darme cuenta de que se estaba enfocando en mí. No movió ni un solo músculo, ni siquiera parpadeó mientras miraba. Recuperé el sentido y me preparé para hacer mi trabajo. Saqué el seguro de mi rifle y centré mi punto de mira en su pecho. Empecé a respirar profundamente, con mi dedo en el gatillo, listo para tirar, pero no disparé. ¡Oh, no! Todavía no. Vi que comenzaba a moverse apenas. Incluso con la distancia entre nosotros, mi alcance hizo que la imagen de esta figura fuera tan clara como el día. El movimiento provenía de una sola parte de su cuerpo, su boca. Primero sus labios crujientes se separaron y la boca comenzó a abrirse. Poco a poco se abrió más y más mientras el resto de su cuerpo y cabeza permanecían fijos. Su mandíbula se hundió lo que debería haber sido lo más que podía, pero no se detuvo. Cayó aún más sumergiéndose debajo de su pecho, de su piel, como una banda elástica estirada esperando romperse, aunque no lo hizo, eso siguió estirándose. Todavía rígido como una tabla, la cosa parecida a un hombre permaneció con sus ojos fijos en mí mientras su boca estaba abierta. ¡Oh, por Dios! Su boca era imposiblemente ancha ahora. Se quedó inmóvil con su mandíbula colgante por un momento que no debería haberle dado. Ahora sabía que tenía mi objetivo. Empecé a aplicar presión al gatillo antes de que me detuvieran, sacudido por una fuerza. Fue un grito, como un coro de almas desesperadas siendo arrastradas al infierno con el poder de 1000 cuernos sonando en el comienzo de una batalla medieval resonando por los campos. Su volumen hizo que bandadas de pájaros en los árboles cercanos volaran presas del pánico. Su bajo me estremeció el pecho y me dejó demasiado hipnotizado para apretar el gatillo. Nunca me acostumbraré a escuchar a uno de ellos gritar: «Bueno, aquí vamos», murmuré para mí mismo, el único pensamiento que podía conjurar de mi cerebro en ese momento. Cerrando la boca, salto hacia adelante y alcanzo el suelo frente a él con las manos clavadas como garras. Tan pronto como tocaron el suelo, los pies lo siguieron y se plantaron rápidamente para que pudiera impulsarse hacia adelante una vez más. Había comenzado su terrible carga. Todo el equipo, su rostro, permaneció fijo en mí con los dientes podridos expuestos y apretados además por la rabia. La velocidad a la que corría por el campo vacío haría que un ciervo corriendo por su vida pareciera perezoso en comparación, pero yo era la presa aquí. Aunque mi corazón comenzó a acelerarse ante la vista de esta abominación que se precipitaba hacia mí, esta anomalía de odio y hambre ligada a la carne, bajo todo eso yo permanecí con calma. Empecé a estabilizar mi respiración tomando el control de cada exhalación dentro y fuera. Inhalar y exhalar, inhalar y exhalar, inhalar y exhalar, y luego golpear. El chasquido del disparo resonó a través del cielo oscuro y el campo ante mí.
Mi respuesta a su grito fue enfurecido. Permanecí fijo en el objetivo, observando la salpicadura de sangre que salía disparada en su espalda. Comenzó a gritar de nuevo, esta vez con un tono rápido y desesperado. Rápidamente moví el cerrojo y encaminé la siguiente ronda, acompañado por el suave sonido del latón rebotando en las tablas del piso debajo de mi silla. Aunque logré conectar un tiro limpio al pecho, no sirvió de mucho. Siguió corriendo, manteniendo su misma velocidad, aunque ahora cambió su dirección y corría junto a mi posición en la casa. Estaba tratando de flanquearme. Quería encontrar un camino alrededor de mi línea de visión. No podía dejarlo. Una vez más tomé el control de mi respiración. Lentamente desvié mi rifle sobre el bípode hasta que la criatura volvió a aparecer. Sus extremidades golpeaban el suelo con velocidad y potencia mientras se impulsaba por el campo. Nunca me acostumbraré a ver una carrera tampoco. Comenzando detrás de él, continué moviendo la mira lo suficientemente rápido como para comenzar a ganarle, lo suficientemente rápido como para dejar que la mira me alcanzara. Inhala y exhala. El punto de mira ahora lentamente comenzó a adelantarlo. Inhala y exhala y aprieto. Guardé la siguiente ronda rápidamente. Este disparo lo tiró al suelo, pero no lo mantuvo ahí. Después de una breve caída, se levantó y comenzó a correr de nuevo, esta vez de vuelta al bosque del que procedía. Inhala, exhala y golpea. El tercer disparo le rozó la espalda. Frustrado, guardé otra ronda y apunté, pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera siquiera comenzar a alinear mi cuarto tiro, había dado un último salto desde el campo hasta la línea de árboles de donde procedía. Dejé escapar un suspiro y bajé la cabeza con decepción. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, pero seguro como el infierno que no quería hacerlo. Los últimos destellos de luz del sol brillaron a través de la ventana abierta e iluminaron mi rifle mientras recargaba el cargador. Me senté y miré fijamente la pantalla frente a mí con la esperanza de que una cámara captara algún tipo de movimiento que pudiera darme una pista de hacia dónde se dirigía. Conociendo mi suerte, no debería haberlo esperado. Y después de aceptar la realidad me puse de pie y agarré mi arma colgándola alrededor de mi cuerpo y dejándola colgando frente a mí. Lo apunté hacia abajo mirando a través de su mira y probando su láser nuevamente antes de revisar la cámara. Bueno, era hora de ir. Luego ajusté la visión nocturna a mi cabeza antes de tomar mi calibre 338 y dirigirme a la puerta. Cuando salí dejé escapar otro suspiro, esta vez de estrés. Cazar estas cosas de noche en su propio territorio, nunca es tan divertido ni tan fácil como acabar con ellas rápidamente desde la distancia. Pero bueno, ¿qué otra opción tenía? Solo quería terminar de una buena vez por todas. Así que me bajé las gafas y las encendí iluminando el campo oscuro en verde y blanco. Empecé mi largo camino a través. Me tomó más tiempo de lo que esperaba. La velocidad de esa monstruosidad me hizo subestimar el tamaño del campo. Cada paso que daba era lento y silencioso. No quería que el crujido de mis pies al chocar con la tierra y los restos de los tallos de maíz perturbaran mi audición. Si esta cosa hacía un ruido, yo necesitaba escucharlo. Si tan solo hubiera podido calmar mi incesante respiración pesada y nerviosa también. Ni siquiera había llegado a la mitad de la línea de árboles cuando llegué al primer charco de sangre donde le había disparado por segunda vez y decidió retirarse. Pedazos de carne estaban esparcidos por el suelo, pero no me importó detenerme y observar más de cerca. En cambio, me concentré en la sangre que podía ver que todavía conducía de regreso al bosque. Cualquier cazador experimentado ha tenido que rastrear 1 o 2 ciervos. Eso puede ser muy frustrante. El camino no siempre es tan claro y nunca se sabe hasta dónde ha llegado. En mi caso sabía que esta cosa todavía estaba viva y estaba muy pero muy enojada. Yo continué mi caminata dividiendo mi atención entre el rastro de sangre en el suelo y la línea de árboles frente a mí buscando movimiento y escuchando. Si hubiera tenido la suerte, se habría atrevido e intentado derribarme en el campo. Desafortunadamente no tengo tanta suerte. Silenciosamente seguí el rastro hasta que me encontré con el bosque.
Dejé de caminar y simplemente me calmé. No quería pasar más allá de esos malditos árboles, pero no podía evitarlo. Yo tenía un trabajo que hacer. Extendía el bípode de mi 338 y lo bajé al suelo antes de levantar la culata de mi otro rifle hasta mi hombro. Ay, respiré hondo y reanudé mi camino, ahora aún más lento y cauteloso. Al menos ahora mi pesada respiración sería ahogada por el sonido de las ramitas rompiéndose bajo mis pies. Inmediatamente después de entrar en el bosque, vi la siguiente vista de sangre. Provino de la rama de un árbol. Sus hojas estaban cubiertas por el líquido carmesí que goteaba. Caminé para observar, solo para notar más sangre en la rama por encima de esa. Y en la siguiente noté el patrón y seguí cada rama hacia arriba, una por una, cada una con sus hojas cubiertas de sangre. De repente, una masa se movió en la parte superior del árbol al lado del que estaba observando. Levanté mi rifle apuntando por encima de mí a la copa de los árboles. La masa se giró y aparecieron dos ojos brillantes como luces blancas en mi visión nocturna. Volvió a abrir la boca para soltar otro grito ensordecedor, pero levanté mi rifle y apunté. Su grito fue interrumpido por un golpe de mi cañón y el ruido sordo de las balas al chocar con la carne. Solo pude disparar media docena de rondas antes de que saltara hacia las copas de los árboles vecinos. Yo seguí disparando y disparando mientras saltaba de un árbol a otro, aunque en cuestión de segundos estaba fuera de mi línea de visión. Corrí agresivamente por el bosque tras él y lo vi saltar distancias imposibles, sacudiendo los árboles con tanta fuerza que pensé que algunos se romperían. Todo el tiempo seguí intentándolo y fallando para alinear un tiro limpio. Los que logré presionar fueron errores o ineficaces. Incluso en el primer sprint completo que logré mantener durante unos buenos minutos, apenas pude mantener el ritmo. Casi abandoné la persecución por completo antes de ver una oportunidad. Había un claro más adelante, un rastro. La distancia a través era demasiado amplia para que saltara. Giró bruscamente a la derecha una vez que se dio cuenta de esto y comenzó a saltar de árbol en árbol a lo largo del sendero. Corrí hacia la abertura antes de arrodillarme para preparar un tiro. Lo seguí con la vista, rastreando el tiempo de cada salto y dejándolo aterrizar y saltar una vez más antes de pasarse en un nuevo árbol. Disparé 2 rondas más mientras se preparaba para saltar de nuevo. Estaban perfectamente colocados y su cuerpo cayó en el aire y se estrelló violentamente contra el suelo. Habiendo alineado mi vista, apreté el gatillo nuevamente para escuchar la ausencia de un disparo, reemplazado por el clic percutor de la cámara vacía. Obviamente grité maldiciones a mí mismo mientras intercambiaba rápidamente los cargadores. Cuando levanté la vista, el cuerpo ya se había ido. Me puse de pie y continué por el sendero a un ritmo similar al de un trote con mi rifle listo. Estaba empezando a frustrarme más que nada. He puesto docenas de estas cosas en el suelo antes. No entendía por qué estaba pasando por un momento tan difícil con esta cosa. Cuando me acerqué a una curva en el camino, reduje el paso y llevé la culata de mi rifle a mi hombro. Me acerqué a la curva desde el exterior del sendero, tratando de obtener una vista clara de lo que había más allá cuando mi cabeza se giró violentamente hacia la izquierda. Mi visión se oscureció repentinamente y me tomó unos momentos darme cuenta de que no estaba muerto ni inconsciente. Algo había golpeado mis gafas de visión nocturna y las tiró lejos de mi cabeza, rompiendo la montura en las que estaban sentadas. Mis ojos apenas comenzaban a adaptarse a la oscuridad cuando otro objetivo vino volando hacia mi cabeza, fallando por poco mientras silbaba con fuerza junto a mi oído. Era una roca del tamaño de una pelota de fútbol. No pude evitar mirar detrás de mí con asombro el objeto que casi me había decapitado antes de volver mi atención a lo que me lo arrojó. Y efectivamente, ahí estaba, de pie detrás de los árboles en la esquina del camino. Dejé que mi ira tomara el control y comencé a disparar rápidamente a su torso. Mi desprecio por la precisión apenas importaba en este rango. Lamentablemente significaba que ahora estaba más cerca de lo que me hubiera gustado y comenzó a cargar contra mí. Aterricé tiro tras tiro.
La sangre brotó de su espalda y pintó las ramas de los árboles y las hojas por las que pasó mientras se dirigía hacia mí. Una vez más mi cartucho se quedó vacío. En lugar de molestarme en recargar uno nuevamente, rápidamente saqué mi Glock y continué disparando rápidamente contra la bestia. Irrumpió en el claro y cayó a 4 patas antes de saltar hacia adelante y correr como lo había hecho en el campo. Cerró la distancia entre nosotros en tan solo segundos. Una mano entonces se cerró alrededor de mi garganta y me levantó del suelo como una pluma. Siguió corriendo, pasando el borde del claro y llevándome al bosque. Continué acribillando a quemarropa con mi pistola. Entre disparos podía escuchar su risa histérica dirigida a mis esfuerzos inútiles. Su rostro sonreía con una mirada de locura sádica. Yo continué disparando hasta que mi cargador se secó y me quedé atrapado con un arma vacía. Sin nada más que pudiera hacer, comencé a golpearle la cara con la pistola vacía. Esto pareció enojarlo bastante. Me tiró violentamente por los aires. Sentí que mi cuerpo rompía docenas de ramas antes de tocar el suelo y rodar sin control. Recuperándome rápidamente, agarré el rifle que aún colgaba de mí y reemplacé el cargador vacío por uno nuevo. Esa cosa estaba a unos metros de mí cuando comencé a disparar. Disparé algunos tiros antes de que me agarrara del brazo. Esta vez levanté el cañón de mi rifle y lo golpeé con fuerza en la cara. Obviamente dejó escapar un grito corto e irritado. Empujé mi barril en la parte superior de su cabeza, golpeándolo hacia atrás mientras emitía otro gruñido enojado. Extendió su brazo izquierdo y trató de agarrar el cañón antes de que la mitad de sus dedos fueran volados por mi siguiente disparo. Retrocedió su brazo con dolor antes de balancearlo hacia mí. Al contacto, mi rifle salió volando de mis manos y el cabestrillo se soltó de mi cuerpo cuando fue arrojado al bosque detrás de mí. Traté de retirarme antes de que me agarrara con su mano derecha en lo que quedaba de su mano izquierda alrededor de mi cuello. Nuevamente me levantaron y me llevaron, esta vez solo, con una corta distancia hasta un árbol. Mi espalda crujió cuando me estrellé contra la corteza. Él me miró y sonrió de nuevo. Matamos a nuestros pecadores y trajimos justicia a nuestra tierra. Traemos justicia para Dios. Ahora simplemente acepta tu pecado. Yo ignoré su discurso grosero. Levanté su brazo y lo golpeé en la cara con un golpe firme. Eso no tuvo ningún efecto. Todos ustedes, humanos, son pecadores y morirán por sus pecados como ellos. Una vez más luché y golpeé su cara con todo lo que pude reunir, pero aún así no logré nada. Ahora, humano, despídete, ve y arde en el lago de fuego. Gritó antes de reír con una docena de voces sádicas, todas saliendo de su boca. Abrió la boca y su mandíbula se estiró una vez más a lo que debería ser un nivel imposible. Me hizo descender hasta que estuve a su altura. Movió su boca abierta hacia mi cabeza, temblando de rabia. Sus dientes ahora estaban a centímetros de mi cara. Su aliento era asqueroso. Con mi brazo izquierdo saqué mi cuchillo cortándolo en el pecho antes de hundirlo en su cuello. Le di un puñetazo con el brazo derecho que finalmente hizo que tropezara. Hizo su propio golpe y lo soltó. Escapé por poco, esquivando el camino antes de que su puño golpeara el árbol y lo atravesara, partiéndolo por la mitad antes de que la madera cayera al suelo. Aproveché esta oportunidad para sacar mi 357. Él se recuperó de su golpe y me encaró, arrancando el cuchillo de su cuello y dejando que la sangre brotara y brotara a borbotones. Él me miró mientras se acercaba lentamente, listo para dar su golpe final. Su cabeza estaba temblando ahora más fuerte que nunca por la ira. Su boca colgaba abierta a la mitad de su capacidad donde mostraba sus filas de dientes humanos podridos. Levanté mi revólver y traté de estabilizar mi vista, pero era demasiado inestable. Rápidamente me recuperé. Inhala y exhala. La mira delantera se quedó nivelada con la trasera y bueno, yo disparé. El retroceso hizo que el arma se elevara lo suficiente como para que pudiera ver el daño. Le atravesé la boca en la comisura de la mandíbula.
Ahora colgaba abierta, con un lado separado por completo. Esa cosa gimió de dolor mientras hacía gárgaras con su sangre y se derrumbaba en el suelo. Apunté de nuevo amartillando el arma y volví a disparar. Con la segunda ronda le separé la mandíbula por completo. «A ver si ahora muerdes esto, hijo de perra», le dije. Simplemente murmuré con ira. Dejé caer mi cuchillo y ahora estaba acostado boca arriba, respirando con dificultad. Me acerqué amartillando de nuevo el revólver mientras lo hacía. Extendió su mano destrozada, pero la aparté de una patada antes de colocar mi cañón en su cráneo y volví a disparar. Luego me llenó el completo silencio. Después de arrastrar el cuerpo de regreso al campo, pasé las siguientes horas recuperando mi equipo perdido y dañado, así como también encontrando tediosamente cada una de mis cámaras. Luego recuperé mi vehículo y lo conduje hasta el borde del campo. Solo había una cosa más por hacer. Abrí mi baúl y saqué la caja metálica. No entiendo por qué hacen estas cosas tan malditamente pesadas. Lo abrí y coloqué el cadáver dentro antes de asegurar la cerradura extremadamente resistente. El siguiente fue el agujero. No fue fácil excavar después de que un maníaco religioso no muerto con una fuerza sobrehumana me maltratara y me sacudiera. Pero al menos esto era lo último que tenía que hacer. Terminé de cavar el hoyo, coloqué el ataúd de metal dentro y lo tapé. A partir de ahí recogí mi equipo, lo empaqué y me marché. Supuestamente hay un equipo de limpieza que viene después de que terminamos estas misiones y destruye cualquier evidencia extraña. Sospecho que ellos también se llevaron el cuerpo. ¿A dónde lo llevaron y qué hacen con él? Bueno, no tengo ni idea, pero me han recordado estrictamente que no haga preguntas sobre el asunto y que me limite a hacer solo mi trabajo. Aún así, siempre me encuentro preguntándome eso. Sin embargo, de lo que tengo aún más preguntas es por qué existen estas cosas en primer lugar. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ahora? ¿Eso ha estado sucediendo durante más tiempo del que yo sé? ¿Me han estado mintiendo? ¿Qué va a suceder a continuación en el futuro si esto continúa? Solo ha empeorado, solo han estado apareciendo cada vez más con más frecuencia. ¿Y cuándo va a terminar? ¿Acaso terminará algún día? Yo tengo más preguntas que respuestas, pero lo que puedo decirles es que este problema no va a desaparecer pronto, solo va a empeorar. Solo habrá más de ellos, no menos. El número de muertos seguirá aumentando. La gente se va a enterar tarde o temprano. Bien podría ser ahora, ¿no? Tal vez los detengamos. Tal vez todo esto llegue a su fin algún día. O tal vez seamos nosotros los que vayamos a encontrar nuestro final. De cualquier manera, yo estaré ahí en primera fila para poder verlo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.